Gobierno dispone que los ingresos de los consulados dominicanos pasen al Estado. El gobierno dispuso ayer lunes todos los ingresos que generen los consulados dominicanos en el exterior pasen al Estado, una medida que busca optimizar el manejo de los recursos públicos y reforzar la transparencia en la gestión estatal. Durante la presentación encabezada por el canciller Roberto Álvarez, el ministro para Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz, explicó que esta disposición forma parte de una nueva etapa en la reforma del servicio exterior que contempla una transformación estructural del sistema consular y da continuidad a los cambios ya implementados por el gobierno. Aseveró que con esta decisión se establece un modelo de administración basado en la integridad institucional, la rendición de cuentas y el control centralizado de los fondos generados por los servicios consulares. El funcionario dijo que la medida permitirá al Estado disponer de mayores recursos para ampliar la cobertura de los servicios consulares, incluyendo la apertura de nuevas oficinas en localidades donde residen comunidades dominicanas que demandan estas facilidades. Ahí está don Opinio, no, ese es Álvarez, el ministro, se me parece al ministro. La pregunta del día: ¿considera usted que la decisión de que los ingresos de los consulados pasen al Estado ayudará a mejorar la transparencia y los servicios a los dominicanos en el exterior? Debiera. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días a toda la gente que está con nosotros muy temprano. Bienvenidos a todos a este programa de mañana. Bien, dale con el tema de una vez. Sí, evidentemente hay una búsqueda de que estos... Tú te ríes. Sí, de que estos ingresos... Ellos hablan de que vamos a mejorar el servicio. Es cuarto que andan buscando. Exacto. Sí, evidentemente se ve que es una búsqueda de que esos recursos lleguen de manera directa al gobierno y que se ha calmado un poco. No sé si recuerdas, amado José Rosa, amigos televidentes, en los tiempos donde se hablaba de reforma, donde nosotros podíamos palpar y evidenciar de manera importante el interés lógico y relativamente pues normal de recaudación, pero que en esos momentos estaba impactando de manera directa a los ciudadanos, a los dominicanos. No Pero se en habla... Nueva York se armaron unos líos, Sí, una cosa. porque se estaba de manera indirecta, no se habló de reforma, pero se estaba impactando en diferentes servicios que los ciudadanos, que los dominicanos recibimos o que eran gratuitos o que aumentaron de manera importante y causó muchísimo malestar. Y entonces nosotros no hemos tenido esa reforma llamada integral, esa que es realmente hasta necesaria según los economistas, no ni siquiera o necesariamente el gobierno. Ahora, la forma en que en que se ha venido dando el aumento de diferentes bienes y servicios en el país, señores, es abrumadoramente, es abrumadora y es alarmante. Tú te preguntas hasta cuándo será el tope, hasta cuándo será el pare, y es lo que hablábamos del tema de los combustibles en el día de ayer. Ok, si tiene que aumentar, pues que aumente en estos momentos por todo lo que está pasando. Ahora, cuando disminuya, el petróleo, ¿va a disminuir el precio? No lo creo. Esa es la pregunta que a nosotros nos molesta y que nos preocupa. Entonces, en este sentido, con esta disposición que estos ingresos pasen directamente al Estado, y tú te reías cuando hablábamos de la eficientización de estos servicios, y me llega a la mente el tema de lo que teníamos con pasaportes hace unos tiempos, y ahora con un nuevo pasaporte pues mucho más moderno, más seguro, con más apertura, supuestamente, que es una de las cosas que vendrían más adelante.
por ejemplo, con las naciones europeas y con este nuevo pasaporte, y todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con servicios consulares propiamente, pues si de ser así, ¿qué otras mejorías o beneficios se podrían obtener? Rapidez en los servicios, hablar ya de calidad con este propio documento, eso ya lo tenemos. Habla de una transformación estructural del sistema consular. Se supone que esto viene de la mano con las diferentes embajadas, trabajando algunos aspectos, y habla de una nueva etapa o reforma en el servicio exterior, lo que reciben los dominicanos, que es una debilidad importante de constantes quejas que tenemos de los dominicanos que no sienten que reciben un servicio, y en lo que tiene más que ver es con el tiempo, con la rapidez, con la agilidad, con el contacto de nuestros representantes en el exterior que están para dar servicios a los dominicanos, las embajadas, a nivel consular, y esos representantes o llamados embajadores que tenemos, que son bastantes, son alarmantes la cantidad de embajadores que nosotros tenemos, de hecho por encima que muchísimas naciones más grandes que nosotros. Por ahí podría ser un inicio importante la disminución de esta cantidad de representantes, que es exagerada. Y cuando tú hablas de transformación, cuando tú hablas de reestructuración, cuando tú hablas de cambio, entonces tú también en esa búsqueda de transformaciones, y sobre todo con los niveles de gasto que está teniendo no solo el país, la vida, las instituciones, pues debería de ser un inicio importante. Se habla de disminución, se habla de recogimiento, se habla de cómo hacer rendir o disminuir lo que se invierte en el país en representación, pero que se aumente la calidad de los servicios que reciben los dominicanos en el exterior. Se habla de esto en esta transformación. Esas son las cosas que nosotros debemos preguntarnos y a las cuales debemos de aspirar como país, el presidente. Y es importante que en esa transformación se hable plenamente de calidad, de austeridad, de rapidez, sobre todo en estos tiempos. Otro aspecto es en lo que tiene que ver ya propiamente con el tema de los asuntos consulares y migratorios, que tiene mucho que ver con las embajadas y con los diferentes países que tienen, a los que los dominicanos tienen deseo de ir. Se supone que hay un trabajo en conjunto que se debería o que se va a hacer. Otro aspecto es que se habla de mayores recursos para ampliar la cobertura de servicios y la implementación de más recursos en sí, o no necesariamente, no es mala, por supuesto, es cómo se implementa este dinero, o sea, cómo se va a utilizar y cómo se va a traducir en esa mayor cobertura, que es lo que hablábamos a veces, la agilidad de los dominicanos, ya sea en el exterior o aquí, cuando necesitan los servicios, sobre todo en el exterior, cuando necesitan los servicios a nivel de migratorios o consulares. El tema del tiempo es importantísimo. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está una comunidad importantísima de dominicanos, donde hay muchos embajadores, donde hay representantes, donde tenemos diputados, señores, de ultramar, y esa inversión enorme, porque es una inversión enorme, señores, que se hace en representación. Tú tienes que saber, amados José Rosa, amigos televidentes, que esa inversión adicional que se le va a hacer en esa área se reciba de manera adecuada, o sea, que se use de manera adecuada y muy correcta para que se pueda traducir en niveles de calidad importante, que es lo que se supone, de lo que habla esto. El dinero va a llegar de manera directa a nosotros y eso se va a traducir en transformación, mayor inversión. Eso es como cuando tú presentas un plan de negocio, Bien, que si es privado casi siempre es como te lo presentan. Ahora, cuando es con el gobierno que te dice, mira, vamos a tomar estos recursos hay que para tener tal o cual cuenta. cosa, tú como que no crees mucho. Bueno, Pero ahí gracias, vamos a ver. Carolina. Miren, yo pienso que nunca debió el Estado Dominicano llegar al punto
de que lo producido por los consulados en el extranjero cayera en los bolsillos de los cónsules. Por esa razón tú ves una serie de políticos, gente ignorante, gente incapaz que no tiene condiciones ni siquiera para saber qué significa una representación de ultramar, se peleen por conseguir un consulado donde sea, porque el consulado genera dinero. El cónsul es el representante comercial del Estado en el extranjero. Y por esa razón, que encima de que te dan un dinero que funciona prácticamente como viático, mensualmente en dólares, para que tú puedas pagar un apartamento en el lugar donde está, o una casa, o qué sé yo, ese es el sueldo, pero lo que genera ese consulado en gran parte llega a tus bolsillos también, porque el Estado lo que tenía era una serie de impuestos que se pagaban, por ejemplo, la expedición de un nuevo pasaporte para un dominicano residente en ese lugar, en el extranjero. Costaba los impuestos para sacar ese pasaporte, para entregar ese pasaporte, eran, suponte tú, $300, vamos a suponer, 300, $200, 300. Entonces lo que hacía el cónsul, lo que hace el cónsul es que aumenta ese precio, pide 400 o 500 por el pasaporte para quedarse con lo que resta después de pagar los impuestos al Estado. Pero eso nunca debió ser así. Eso nunca debió ser así. Porque indudablemente que eso te deja la mano libre para que los cónsules, vuelvo y repito, la mayoría gente ignorante, gente que van a buscar un consulado porque andan buscando prebendas y beneficios, que no están en un lugar con honrosas excepciones, tengo que decirlo, porque las hay. No están buscando resolverle un problema a la diáspora dominicana en el extranjero, sino buscándoselo de ellos. Lo que quiere decir que, en definitiva, que el Estado lo controle es mucho más beneficioso, porque incluso plantea un criterio de recaudación, plantea un criterio de más, ¿cómo te digo? Como de una calidad estatal mucho mayor. No es lo mismo que tú negocies sabiendo que parte de lo que tú estás pagando va a los bolsillos de un particular, a que tú sepas que los impuestos que tú pagas, las tasas que tú pagas, van a las arcas del Estado dominicano. Ahora bien, que se dejen de cuento de que es buscando la eficientización, ¿cómo es que dice la nota? Que es por... Eficientizar, tema de calidad, un tema estructural interno, Mentira, mentira. mayor Es que eso, inversión de es que ese eso, dinero. es que no hace la diferencia que el dinero Claro. vaya. El hecho de que un pasaporte, para poner un ejemplo, esté bien hecho, con características, Ujú. modernas, digamos, para poder determinar que la persona que lo porta es exactamente a quien se les pidió. Eso no tiene nada que ver con que los cuartos los reciba el cónsul en cualquier parte del mundo o los reciban las arcas nacionales, que se dejen de cuento. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este es un gobierno de despilfarro. Este es un gobierno donde todo es por la libre. Es como si nosotros tuviéramos más petróleo que Venezuela, tuviéramos más cuartos que cualquier nación del mundo. Y entonces ustedes ven que se viven dando, ¿cómo se llama? Las pensiones solidarias. No sé para qué Y diablo. pensionando a personas con comportamientos que no han sido los más adecuados o la mejor o el mejor trabajo a nivel de funcionarios. Y mire el claro ejemplo, Amado, de la directora del zoológico, que salió, o del jardín Sí, sí, botánico, sí. No, 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 del del acuario, acuario, que salió con con la escándalos, sábana puncanto, como con dicen los viejos. escándalos de corrupción, con mal manejo de sus funciones, o sea, una mala Pero funcionaria, entonces la y premian el con gobierno, una pensión pensión, solidaria de 90,000 pesos. Esa dama, y no es que no tenga que trabajar, porque claro. a veces los niveles de vida 90,000 pesos no dan, pero Pero que es resuelve algunos chocante, problemas de exacto. su casa. Pero que eso es lo mínimo.
esas Sí, pensioncitas de 90.000 pesos. O sí, sea, tú sí, sí, tienes sí. gentes, personas, funcionarios y gente allegada que lo pensionan con muchísimo dinero. Pero mira, cuando se habla, Amado, de la representación y de las diferentes embajadas y embajadores que la República Dominicana tiene, que es una cantidad un tanto exagerada, tú te preguntas, ¿qué tan necesario es? A veces, o hay países donde tú tienes una cantidad tan mínima, tan mínima de dominicanos, que tú te preguntas, esa inversión tan enorme en dólares que se hace en un país X, o sea, se traduce esa inversión que se está haciendo en en una forma adecuada o sea, de invertir ese dinero donde tú tienes una cantidad de gente que tú puedes resolverlo de otra forma y disminuyes los costos y los gastos que significa tener representaciones. Y lo sabemos porque aquí a nivel de política sabemos que se da mucho con estos puestos sobre todo. Mira, aquí se publicó en las redes el fin durante el asueto de Semana Santa, una declaración que supuestamente la dio el obispo Castro Marte, pero, Sí, se eh, desmintió luego. exacto, luego se desmintió y se dijo que fue una fake news. Pero yo desde el principio me pareció extraño que un obispo, que son gente muy prudente, que son gente que piensan mucho antes de decir una cosa así o de hablar de un mal que está quejando a la nación, porque ellos no están precisamente para criticar ni enfrentar a nadie en el plano político, porque eso es prácticamente llegar al plano político. Prácticamente no, eso es llegar al plano político. Pero él no deja de tener razón. O sea, no hubiese dejado de tener razón si fuera cierto, ahora sí, lo que dijo, si hubiese sido cierto lo que dijo. La droga, la corrupción y un presidente mintiendo. Real y efectivamente, nosotros tenemos un gobierno, no solamente el presidente, tenemos un gobierno que no tiene empacho de hiperbolizar cualquier cosa, de ponerlo más grande de la cuenta. Por ejemplo, ahí veo las noticias que leí, hay una que dice que los robos en Semana Santa bajaron un 57%. Yo quiero que me diga Farid, el jefe de la policía, Jenny Berenice, si está metida en esa estadística, el que sea que esté metida o metido en esa estadística, que me diga cómo midió que más de la mitad, 57%, estamos hablando de una suma exorbitante. Entonces, que con relación al año pasado, ¿qué hizo el Estado durante todo el año, a partir del momento en que termina la Semana Santa del 2025, al momento en que comienza la Semana Santa del 2026, qué cosas hizo el gobierno nacional para que ese número fuera posible que se produjera? Yo pregunto, simplemente eso, respóndanme. Dígame, mira, hicimos esto, aquello, lo otro, y eso fue lo que permitió que bajáramos tan drásticamente. Señores, aquí no hay estúpido. Usted puede encontrar dos o tres gente que sean PRMistas, que acepten esa idiotez de una manera tranquila, con los brazos cruzados. Pero real y efectivamente usted no me puede decir a mí que una situación como esa del robo, que es algo que tú no tienes forma de controlarlo de manera directa físicamente, porque definitivamente eso se controla con programas, eso se controla con programas, eso se controla con deporte, eso se controla con oportunidades para que los muchachos que andan en la calle desorientados encuentren un camino. Eso se controla con muchísimas cosas, no es una sola. Óigame, yo estoy hablando de política criminal y aquí nadie ha hablado de política criminal ni ha planteado un solo programa de política criminal. Uno solo, que me digan uno que han planteado. Entonces no me digan a mí que se redujo el Amado, pero tú estás 57%. pidiendo mucho porque nosotros que se presentó a este país una reestructuración o una reforma de la Policía Nacional, también se habló de un plan Mi País Seguro, señores, ¿y en qué ha quedado esto?
teníamos un equipo de gente que trabajó en este plan, que lo presentó y que se supone que le estaría dando seguimiento. ¿Tú recuerdas las cámaras de seguridad en las ciudades, las cámaras de seguridad en los agentes? ¿Cuántos videos tú has visto recientemente de cámara de los Ni agentes? uno, ni uno, ni uno. La No, hombre. transformación a nivel de formación de los agentes, y recuerdan el hotel rentado por Chu, y 180 millones fueron. no recuerdo el monto, Por exageradísimo, algo un así, viaje cuarto. por 4 años. Entonces, ¿qué tú tienes en ese sentido? Es posible que los agentes estén ahí, pero ¿cómo sabemos nosotros que no es la No, misma capacitación que se le da? O de que sea, están. Tú ves, ahora, la correcto. pregunta está, ¿real y efectivamente se logró un nivel de formación que pudieran entender cuál es la labor exacta y clara que hace un policía? ¿Cómo es la manera en que un policía debe manejarse con la ciudadanía? Un policía es parte del pueblo, un policía es parte de nosotros, pero el policía de este país se cree que es el raso más raso, se cree que es un general. Entonces tú Porque hablas, actúa como le da la gana, porque yo soy policía. Mire, carajo, yo soy policía, usted está loco. Óyeme, sí, óyeme, entonces, es Amado, terrible, tú hablas de que aquí no se ha presentado un plan de política criminal, pero y nunca. vamos a la base de donde nace todo esto, que son las instituciones que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con las leyes, que tienen que ver con la seguridad y la garantía de cada uno de nosotros. Y un plan de reforma a nivel nacional que se presentó, que no ha logrado, porque definitivamente no ha logrado lo que buscaba ni siquiera en esta primera etapa. Recuerden las armas, que le iban a los ciudadanos, al que tuviera un arma ilegal, le iban a dar bonos de comida y demás. O sea, cosas como Yo, que tú recuerdas así, yo, detalles de lo que implicaba ese plan. yo en eso, cuando se planteó eso, yo dije, óyeme, el que entregue su arma, aunque sea ilegal, porque esas armas iban a volver a la calle, o Y volvieron a la generalmente, calle. ¿quién usa un arma ilegal? Una persona seria. No, regularmente el delincuente, el Y la va a tipo que... llevar, Exacto. la va a Aunque llevar. hay gente que tiene su alma agachada. Pero escasos, Pues, o sea, es exacto, el por eso. mínimo. Entonces, en este sentido, ¿qué podemos nosotros recoger? Y partiendo de este tema, y saludo y un abrazo a nuestra amiga Ilka, que dice, vamos a ver qué dice Ilka, dice ella. Buen día, mis amores. Buen día, mi amor. Te cuento que en Montreal hay nombrados 14 vicecónsules. Exacto. Yo hablaba de los embajadores, pero no cité, no mencioné, no me llegó en el momento. Los vicecónsules, amado. Dice ella, en Canadá, hay 14 vicecónsules Sí, y solo asisten 2. claro, los Que eso otros es están uno de los aquí. temas, sí. Los otros están Los aquí. demás viven aquí cobrando un salario de $5,000 más todas las prebendas, beneficios Exacto. adicionales que Sí, sí, un reciben. pasaporte oficial, pasa por el salón de embajadores, porque por allá es que Entonces, pasan esos tipos. la palabra es asqueante, No, no, no. asqueante. Y cuando tú hablas de reducción del gasto, de minimizar lo que se utiliza de forma inadecuada, porque yo quiero recibir recursos, yo estoy hablando de una transformación, yo estoy hablando de que se va a invertir una cantidad de dinero para mejorar los servicios de cobertura consulares, las aperturas de nuevas oficinas en esos locales, las demandas y facilidades que se supone que es lo que tiene que ver con calidad en el servicio, cercanía de los dominicanos con su país a través de esos representantes. Ahora, tú tienes una cantidad exagerada de gente, tú no sabes si hay un uso adecuado de los recursos, que es todo lo que genera tanto malestar, y con qué nivel de transparencia va a usar, se va a usar este dinero. Entonces, yo lo hacía similar al final de mi comentario, cuando lo inicié al principio, Amado, yo hacía la comparativa de cómo el gobierno presenta, escucha esto, Amado, Sí, sí, cómo el sí. gobierno presenta los diferentes planes, sobre todo cuando se trata de recaudación. Ellos lo hacen como un plan de negocio, te presentan los beneficios, cómo va a impactar tu empresa y todo lo demás, y al costo que te va a salir, en este caso la recaudación que va a tener. Pero ¿qué pasa? Que cuando es el gobierno, tú no crees nada de eso. Tú hablabas de un plan
de política criminal. Yo te recordaba la transformación de la Policía Nacional. Les recordaba a nuestros amigos televidentes la transformación o la presentación del Plan Mi País Seguro. Muchísimas transformaciones que el propio presidente en principio habló y cuáles tú tienes de estas que han impactado a la sociedad dominicana de manera real. Este país es tan difícil que, mira, cuando contrataron a ese señor español, que yo no recuerdo cómo se llama, cuando contrataron a ese señor español que vino a ganarse un dinero, bueno, él lo contrataron, él vino y se ganó su cuarto, independientemente de lo que hizo. Malos fueron quienes lo contrataron. Nosotros llegamos como dominicanos, como etnia, llegamos al nivel de que nuestras condiciones, nuestras características, nuestra idiosincrasia, la mutamos muy fácil. ¿Tú ves? Ay, sí. Por ejemplo, las camionetas que están utilizando la Policía Nacional tienen una raya arriba, a ras de la cama, del vehículo, que son exactamente las que se usan en España, que usan los carros del policía en España. En España, que yo sepa, no he visto camionetas, sino carros, pero tienen esas mismas rayas. ¿Qué significa esa raya? Yo realmente no sé, pero yo te digo, si eso tiene algún significado o alguna importancia como símbolo, pónganle los colores de la bandera nacional, porque eso nos identifica. Pero ¿por qué ponerle los mismos colores que utiliza España? O sea, tenemos hasta en eso fallamos como nación. Y oye, te voy a decir una cosa. Esta es la tercera, que yo recuerdo, esta es la tercera reforma de la Policía Nacional en los últimos años. Y no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Mira el coronel que le dio el letrallón a la muchachita esa. Tú sabes, o sea, y ese es un coronel. Que si a alguien debiéramos comenzar por cambiar, es a ese, que es jefe, que tiene que enseñar con el ejemplo, pero es todo lo contrario. Un detalle importante, Bueno. Amado, que no es una información que salió en los medios, es la manera en que van a ingresar los recursos, si es directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores o si es al presupuesto nacional, o sea, si va a ir directamente al gobierno o al ministerio como tal. Y es entonces donde cae la otra pregunta, el manejo o la forma transparente que se van a utilizar esos recursos. Hay una cuenta, la cuenta República Dominicana, y ahí es que se depositan regularmente todo eso. No, yo digo ahora. Ahora, esos recursos que genere ¿dónde los van a consulados. caer? Claro. Me imagino que a la cuenta República Dominicana, O sea, no sabemos. O sea, Exacto. la información no se ofreció, es lo que te quiero decir.